Hoy les traigo un especial de 3 películas sobre investigación. Y es que a mí este tipo de cintas me gustan mucho, sobre que hay un misterio y ya sea algún reportero o un personaje tiene que investigar acerca de eso y que se empiezan a obsesionar así cañón. Me gusta mucho ese tipo de películas porque si lo manejan bien se hacen muy inmersivas. En plan de que te tienen atados durante toda la película para saber qué va a ocurrir, qué resultado va a tener. Aunque muchas de esas cosas igual ya sean conocidas porque están basadas en hechos reales y pues ya conozcas la historia. Pero aún así es muy interesante ver cómo sucede. Yo estas 3 historias no las conocía hasta antes de ver la película. Estas ya son películas un poquito más antiguas. Una creo que es de hace un poco más de un año. Pero bueno, iremos hablando de ellas poco a poco. La primera es Spotlight o En Primera Plana. La película se centra en un grupo de reporteros del Globe de Boston, me parece. Y manejan un artículo muy importante que se llama Spotlight, que es una parte del periódico que publica cada cierto tiempo investigaciones de mucha relevancia. Y estos reporteros se topan con la historia de que hay muchos sobrevivientes de padres que abusaron de niños por parte de la Iglesia Católica. Entonces el periódico comienza a investigar el caso de una persona en concreto y se dan con una tremenda conspiración de la Iglesia Católica y pues veremos todo el paso de estos reporteros intentando descubrir el misterio, recolectar pruebas, buscar otros supervivientes de esos hechos, vaya. Y como Boston es un lugar pues muy católico, aparentemente pues se van topando así con gente que les va poniendo trabas. Porque ¿cómo es que un periódico se atreve a cuestionar a la Iglesia Católica? ¿Cómo se atreven a casi demandarla? Entonces es una película buenísima. Para quien no la haya visto, no se preocupen, estas películas las hablaré sin spoilers. Pero para quienes no la hayan visto es muy muy buena. Tiene un elenco de primera. Tiene a Mark Ruffalo, tiene a Rachel McAdams, está Michael Keaton, Light Shrieve, Stanley Tucci. Es una película excelente y te deja de verdad con la boca abierta. Tremendamente abierta. Te presentan unos datos de miedo, de terror. Es impresionante. Y yo creo que le va a impresionar mucho, especialmente a la gente que haya crecido bajo la tutela de la Iglesia Católica. O sea, yo creo que es una película que puede tener mucha impresión en los mexicanos porque es básicamente la religión de cabecera. Es importante que todo el mundo la vea, especialmente la gente que es muy religiosa, que no digo que por eso deban dejar de creer. Yo creo que la iglesia y la religión son dos cosas bien aparte, aunque haya gente que no las pueda separar. Y yo de hecho esta película se la mostré a mi mamá, que ella suele ir a la iglesia y se quedó de a 6. Es una película muy impresionante, muy tensa en momentos, porque entre más van recabando información, obviamente más información como audiencia vas consiguiendo igualmente y más tienen que conseguir todavía. Y entre más consiguen, más te van impresionando. Y no sabes qué onda con el artículo, si al final lo van a poder publicar, si van a conseguir todo lo que necesitan. Da mucha rabia ir sabiendo todo lo que ocurrió, la impunidad con la que la iglesia simplemente cubría estos crímenes de los padres, en los que lo acusaban en un lado y como que se comprobaba que lo habían hecho, y en lugar de mandarlo a prisión o destituirlo cuando menos, simplemente lo reubicaban en otro lado, volvían a tener ese problema y reubicaban otra vez al padre. O sea, es una cadena de impunidad tremenda. Las actuaciones son excelentes, como les dije, tiene un elenco de primera. Mark Ruffalo está genial, muy, muy intenso en ocasiones, como su papel lo amerita. Michael Keaton está muy bien. Él es como el que lidera toda la investigación, a todo el grupo de Spotlight,
que se están dedicando a hacer esta investigación. Las historias que cuentan algunos de los personajes es increíble, cómo había gente de bufetes de abogados importantes involucrados en todo esto, hasta el gobierno o escuelas. Es una película que mucha gente podrá decir, ay, es una investigación, va a estar aburrida, pero el tema que tratan es muy interesante, o sea, te puede interesar, seas ateo o seas religioso. Creo que es un tema que le incumbe a mucha gente, porque al final no es acerca de religión, sino lo como cierto grupo de personas abusaban de esta religión para acosar a niños y abusar de ellos. Entonces creo que es un tema muy interesante. Las actuaciones son, como les digo, excelentes. Es muy inmersiva. Al final de la película estás junto con los periodistas, muy interesada en que publiquen el caso. El otro día salió en la tele abierta, salió muy noche. Aquí salió a las 10 de la noche, pero me imagino que en horario como de México sería a las 11. Entonces se nota que, aunque es una excelente película, creo que incluso ganó el Oscar en su año, igual puede levantar muchas cejas. Y les digo, en un país tan católico como este, pues igual pasar la película Spotlight a las 7 u 8 de la noche en horario prime, pues es un poquito difícil. Pero se las recomiendo un montón, buenísima. Luego la siguiente película es Concussion o La Verdad Oculta, que creo que, no sé si recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando, pero no fue por esta película por la que Will Smith y su esposa la hicieron de olas porque no nominaron a Will Smith al Oscar. No sé, digo, si no te nominan al Oscar no creo que debas de hacer la gran rabieta, pero bueno, yo nunca he sido nominada a uno. Nunca he sido merecedora, entonces no sabría la impotencia que se siente que crees que tú lo mereces y no tener la nominación. Y decidí ver esta película porque hace poco en otro video hablé sobre el caso de Aaron Hernández, el documental de Netflix, y recordé que había una película del querido y quejumbroso Will Smith sobre esto. Y sí, la película se centra en un hombre que prácticamente es forense, pero tiene un montón de maestrías, es neurólogo, o sea, hace todo, vende menudo los domingos, es tremendo, es una eminencia básicamente. Y un día llega a su mesa para hacer una autopsia un jugador de fútbol. Y él se da cuenta que este jugador está como que muy maltratado físicamente, como para hacer algo normal. O sea, no es como que lo hubieran asesinado. Él solo murió y él quiere saber cómo es que se murió el jugador. Y tras hacerle una autopsia y un análisis a su cerebro, se da cuenta que su cerebro está terriblemente desgastado para alguien de su edad, para un hombre de 50 años, que no debería tener el desgaste que tiene. Entonces, tras analizar su cerebro y ir más allá, se da cuenta que este daño que tiene el cerebro es gracias al fútbol. Y tras una serie de personalidades del fútbol ya retiradas que aparentemente van muriendo de lo mismo, Will Smith se da cuenta que esto es un padecimiento concurrente en algunos jugadores de fútbol y decide exponerlo. Y la NFL se va en su contra y va a intentar de quitarle todo tipo de credibilidad, porque eso arruina su negocio, porque significa que la NFL está exponiendo a seres humanos a algo que no deberían, que los está poniendo en riesgo a niveles que los jugadores no están conscientes. Es una película también muy interesante, te guste el fútbol americano o no, creo que es un tema muy interesante porque te muestran cosas bien impactantes. Te muestran datos de la cantidad de golpes y de contusiones que puede recibir un jugador a lo largo de su carrera, el daño que esto puede ocasionar, que es básicamente va siendo como una muerte silenciosa para muchos en algún punto, y que incluso la NFL estaba enterada y decidió no hacer nada, simplemente decir, no, los cascos funcionan. Pero ahí en la película te explican cómo no es posible que los cascos sean suficientes por el cerebro, cómo está colocado en nuestro cuerpo.
Es muy impresionante ver el resultado en los actores que interpretan a los jugadores, que está muy, muy buena la actuación por parte de ellos. Ver cómo el ETC, que al final es así se le denomina la enfermedad que Will Smith detecta en el cerebro de los jugadores, cómo el ETC les va destruyendo el cerebro y les va destruyendo la vida. Y la NFL no hacía nada para cambiar eso. Y es bien curioso porque Will Smith, el personaje Will Smith, no Bennett, me parece que se llama, no lo hace con mala leche, no lo hace con plan de voy a derrocar a la NFL y a esos machirulos blancos opresores. No, él simplemente lo hace porque ve un problema en alguien que llegó a su mesa y intenta detectarlo con el fin de que, bueno, si no se habían enterado, esto es lo que sucede al jugar fútbol. Pero no lo hacía con plan de ir tras la NFL. Pero obviamente un descubrimiento así pone a la NFL en jaque y se va con todo al personaje de Bennett. Y obviamente él se queda como, pero ¿por qué me están odiando a mí? ¿Por qué me atacan a mí? Yo no inventé la enfermedad, solo me di cuenta que existía. Y no solo pasa con la NFL, sino también con el montón de fans, casi hooligans de la NFL que lo insultaban, lo llamaban a su casa, que le preguntaban que por qué odiaba el fútbol, o sea, echándole la culpa a él, como si él agarrara a los jugadores de fútbol y los golpeara en la cabeza con un martillo y dijera, fue la NFL. Es bien curioso cómo se toma, ¿no? Todo el mundo este descubrimiento y en lugar de señalar a los culpables, señalan al que se dio cuenta del problema. Es una vista social muy interesante de todo esto, porque al final de cuentas la NFL es más que un deporte para los norteamericanos. En el resto del mundo nos da un poco igual, excepto en el Super Bowl. Pero cómo es religión para los norteamericanos y cómo puede ser tan impactante, cómo controla sus vidas y al país en general, porque es un deporte que deja una cantidad obscena de dinero y obviamente no iban a permitir que les cerraran el chiringuito, que viniera un forense que ni siquiera es de Estados Unidos a decirles que su juego patriota estaba mal. Está muy buena la película. Will Smith hace muy buen trabajo. No sabría decir si se merece el Oscar porque fui demasiado floja como para buscar quiénes estuvieron nominados, pero hizo un muy buen trabajo. Will Smith es muy buen actor, no necesita un Oscar para que se le reconozca. Es una cinta muy interesante y sí te deja viendo el fútbol como con otros ojos, porque después de ver esta película y ver a partes de un partido de fútbol americano, no pregunten cómo llegué a él. Veo cómo se golpean y yo, se están matando, se están matando. La NFL, bueno, no quiero yo ya dar spoilers del final. Iba a decir algo, pero sería un spoiler. Entonces les recomiendo ver la película y luego ya si les interesa lo que sucede después, investigarlo por su cuenta. Pero esto es precisamente, este padecimiento que tratan en la película es precisamente lo que dicen que le pudo ocurrir a Aaron Hernández, del por qué ocasionó o perpetuó esos homicidios. Es muy interesante ver cómo se conectan las cosas o cómo se le puede dar sentido a algo que no tenía sentido, como el caso de Aaron Hernández. Les recomiendo tanto el documental como la película, ambos están en Netflix. Y para terminar, otra película que vi también donde sale mi Mark Ruffalo, hermoso hombre, Dark Waters o Aguas Negras. Película que se centra en que un abogado es llamado por un granjero porque dice que las vacas se le están muriendo, pero que no se le mueren de manera natural, que hay algo en el agua que las está matando, porque el propio granjero le realizó la autopsia a sus vacas y unas tenían unos órganos del tamaño de la misma vaca, los dientes podridos, negros, las vacas parecía que se estaban volviendo locas antes de morirse y el abogado pues se ve interesado en el caso y se da cuenta que esa agua que mataba a las vacas del granjero
no nada más están matando a las vacas del granjero. Lo que está en el agua ni siquiera solo está en esa agua, está en más cosas. Y detrás de todo eso está la compañía DuPont. Sé que les suena, sé que debe de sonarles, porque yo creo que todos debemos de tener algún producto de DuPont en casa o derivado de DuPont. Y el abogado se da cuenta cómo esta cadenita lleva algo tremendamente grave. Y es que lo que sea que estaba en el agua está en muchos productos, y esos productos pueden ocasionar cáncer, envenenamiento. El punto es el personaje de Mark Ruffalo tras la compañía DuPont. Y bueno, lo bueno es que aquí ese personaje no está solo, sino que la firma lo respalda, como su barrio. Lo están ayudando a ir tras DuPont. Y pues obviamente DuPont, al igual que la NFL en la película pasada, DuPont no se lo va a dejar fácil e intenta pues echar a perder su investigación o darle largas o mentirle con datos erróneos. Es una película también muy interesante. Creo que no sé si este evento o el de la NFL son más recientes, pero este me parece todavía más grave. Porque este evento tuvo impacto a nivel mundial. Es tremendamente aterrador. Una vez que ves esta película, te dan ganas de tirar todos los sartenes de tu casa, pero no sería suficiente. La película está excelentemente bien actuada. Mark Ruffalo es increíble. También muestra una versión de obsesión. Pero aquí se nota el rango, ¿no? Porque no es igual que en Spotlight. No lo hace igual que en Spotlight. Aquí es una versión diferente. Aquí se siente que es un compromiso más como personal. Porque empieza a ver que lo que afecta a estas personas también podría estar afectando a su misma familia. Y se está llevando de calle parte de su trabajo. Pero hay una convicción tremenda de seguir adelante. Se está llevando de calle sus relaciones personales, pero él sigue, o sea, esa constancia te hace admirar al personaje y bueno, a la persona detrás, porque está basado en un personaje real. Sale Anne Hathaway. En un principio dije, es un personaje demasiado de fondo para una actriz de su envergadura que ha demostrado tener un talento enorme, pero va tomando mucha importancia y ves que a pesar de que ella no esté en la línea de fuego contra DuPont, es alguien muy importante para la investigación, al menos a nivel personal para nuestro protagonista. Igual está Tim Robbins. Debería de hacer cosas más importantes. Tim Robbins es un actorazo, pero estuvo muy bien. Da un buen discurso y te deja de lado como que la visión que todos tenemos de los abogados, que todos son malos, que todos son unos corruptos que solo buscan dinero. Tim Robbins, su personaje ahí es como el jefe de la firma y como que siempre, a pesar de que cuestiona al personaje de Mark Ruffalo, aún así siempre como que le está apoyando para que siga adelante con investigación y puedan no derrocar a DuPont, porque el punto no es terminar con la compañía, pero sí hacer que paguen por lo que han hecho. Creo que incluso ahí también mencionan, aunque no entran a detalle en ningún momento, solo la mencionan por encima, a la empresa Monsanto. Si no saben lo que ha hecho Monsanto, les recomiendo investigarlo porque se van a ir para atrás. Y voy ya de por sí con lo de DuPont te quedas boquiabierto porque es algo tremendo. La impunidad con la que ves que hacían las cosas o con la que llegan incluso a experimentar con humanos. No al estilo Joseph Mengele, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, pero llegan a experimentar con ellas para ver si pueden seguir utilizando cierto producto para hacer sus artículos para venta. Es algo muy impresionante. La película también, al igual que las otras dos, sí es de investigación, obviamente, pero te hace que te inmersas en la historia, que te solidarizas con la causa y te metas de lleno en todo lo que te van contando. A mí me parece una película muy entretenida, muy intensa. A veces incluso hay momentos donde de verdad te paniqueas porque es una compañía muy importante. ¿Qué tal que le hacen algo al protagonista? Te presenta datos realmente alarmantes y yo creo que, les digo, de
todas las películas que hablé, a lo mejor Spotlight es como la más choqueante, ¿no? Porque son padres abusando de niños, ¿verdad? Eso siempre le va a ganar a todo, ¿no? La de La Verdad Oculta es impresionante porque es un deporte que a lo mejor has estado disfrutando toda la vida y hasta ahorita te das cuenta que está matando a tus ídolos. Pero esta yo creo que llega más al cora porque es algo que incluso al día de hoy te está afectando a ti, persona que me estás viendo. Por eso es importante esta película y por eso es tan relevante. Se encuentra en Prime, yo se la recomiendo mucho. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre estas películas. Y bueno, me voy.